Hoy vamos a hablar de uno de los principales ayuntamientos de Castilla-La Mancha, el de la capital regional, Toledo. Vamos a hablar también de las actividades más próximas en el tiempo que van a tener lugar en la ciudad de Toledo y del presente y futuro de su ayuntamiento y de su ciudad con el alcalde de Toledo, Emiliano García Paje. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a empezar hablando, si le parece, de las actividades más recientes que se van a desarrollar en Toledo, porque Toledo no solo vive de su pasado, sino también vive el presente y de qué manera. Acabamos de ver que va a llegar la selección sub-21 a Toledo. Ciertamente, ciertamente. Es verdad que nuestro pasado es nuestro gran tesoro y además intentamos sacarle el mejor provecho posible, pero ciertamente tenemos que seguir fabricando pasado. Los que nos toca vivir el día de hoy, la generación de hoy, la de mañana, tiene que seguir haciendo las cosas no solo pensando en lo que hicieron nuestros antepasados, intentar hacerlas como lo hicieron ellos, con altura de miras. Esta ciudad puede presumir de eso, sino también intentando dejar a nuestras nuevas generaciones un buen legado. Altura de miras, hacia adelante o hacia atrás. Y efectivamente hoy he tenido ocasión de presentar un partido que venimos reclamando desde hace tiempo. Toledo lo merece, y su afición también, de la Selección Nacional de Fútbol Sub-21 con Noruega. Un amistoso con Noruega que se jugará en los próximos días en la ciudad de Toledo. Aunque Toledo es una ciudad que está integrada plenamente en el siglo XXI, no deja de ser una de las ciudades más antiguas de España, por lo que a veces necesita muchas reformas, muchas obras de renovación y mejora. La gente se sorprende cuando, por ejemplo, les digo que somos el casco histórico de Santiago de Compostela, es el 8, el 10% de Toledo. Toledo es una ciudad muy antigua, que ha tenido, es una síntesis perfecta, probablemente en donde mejor se pueda estudiar en solo 7 días lo que ha sido la historia de Europa de 2000 años. No solo lo es importante en historia, lo es desde el punto de vista también arquitectónico, monumental. Es que ocupamos una superficie brutal. Después de Roma, Toledo es el segundo casco histórico más grande. No ha dejado de estar habitado, compite con nosotros Estambul, pero vamos, solo compite. Lo cierto y verdad es que ya con la incorporación del reino visigodo, con todo lo que se descubrió precisamente en Vega Baja, podemos decir que el perímetro urbano, que se puede denominar con protección cultural, tremendo. Lo cual supone muchos problemas de mantenimiento, claro. Estos últimos días atrás, pues bueno, hemos visto una avería gorda, por así decirlo, en una de las tuberías que abastece al casco histórico. Sí. Una tubería del año 1947, ya también se puede decir que antigua, ¿no? Aunque es verdad que la distinción entre antiguo y viejo son los 100 años. Se considera viejo lo que no llega a 100 años y antiguo, en antigüedad, aquello que es más de 100 años. Pero bueno, esta es una tubería central, es una horta, como estábamos hablando del sistema central de abastecimiento y por tanto reventó. Además, bueno, fue espectacular. Yo que estuve en varias ocasiones viendo la obra, la verdad que estuvieron trabajando mañana y noche de manera continuada, intentando taponar el problema y luego intentando hacer una infraestructura que valga ya para mucho tiempo, porque no se trata de hacer un arreglo, se trata de hacer una inversión que ya valga para otros 80, 100 años, ojalá. También quieren asegurar que el sistema de picadas llegue al casco. El sistema de picadas, en los últimos años hicimos una obra que permitía, hicimos 2 obras importantes desde este punto de vista. Cuando tomé posesión como alcalde hace 6 años, en el polígono se producía una rotura cada 10 días. Y además, cada vez que se rompía el agua hacia el polígono, que es un tercio de la ciudad, afectaba pues a la casera, por ejemplo, a grandes industrias, porque estaba vinculado el consumo residencial con el consumo industrial. Lo primero que hicimos es separar esos consumos, de manera que fue una buena decisión. La segunda es hacer una infraestructura de mejora del sistema de abastecimiento, que hoy en el polígono seguimos haciendo. Estos días atrás hemos continuado con una de las arterias principales, y también incorporamos un sistema alternativo para el casco histórico. Ahora, con esta avería que ha habido, grave, sinceramente, y que ha hecho daño a algunos negocios y al trastorno de la vida cotidiana, sin embargo, el 70% del casco ha tenido consumo, con poca presión, en algunos casos cuando en las puntas de abastecimiento con dificultad, pero ha tenido consumo. El objetivo sería que se rompa o no se rompa una arteria principal, sigamos teniendo alternativas, pero claro, no es lo mismo hacerle un puente a una pequeña vena que hacérsela al sistema general, ¿no? Acabamos de hablar hace un momento de presente, de ese pasado que se tiene que estar renovando y reformando constantemente en Toledo.
para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos, pero también vamos a hablar de futuro de la ciudad. También la semana pasada anunciaba usted un posible recinto ferial urbano del eje de la Plaza de Toros a Bisagra. ¿Tienen algún borrador ya? ¿Es solo una idea? No, es un planteamiento, no llega a ser un proyecto todavía. Les cuento, nosotros tenemos la intención, es uno de mis objetivos. Evidentemente la crisis ha paralizado muchas cosas, una es esta. Nosotros tenemos el objetivo de cambiar el recinto ferial de la Peraleda, que en términos, digamos, de resultados ha sido una mala decisión. Debemos ser de las pocas ciudades en España que en vez de cobrar a los feriantes por venir, casi pagamos porque vengan. Con comodidades a efectos de aparcamiento, pero con muchas dificultades. De hecho, la feria realmente es una feria decadente desde el punto de vista de la infraestructura. Y como quiera que la ciudad tomó también en el Plan General de Ordenación Urbana la decisión de que toda la zona de la Peraleda se iba a convertir en un barrio residencial, ya le digo que cuando soplen los vientos a favor, será de los mejores barrios para vivir de toda la ciudad y probablemente del centro de España, tiene unas condiciones extraordinarias. Nosotros estábamos en la tesis de trasladar todo el ferial a Huerta del Rey, Safón Huerta del Rey. Es lo que creemos más cercano a La Vega. Podría ir casi todo el casco histórico andando con el remonte peatonal, Santa Bárbara, todas las líneas de autobuses a la Peraleda hay que inventarlas, por ahí pasan. Bueno, en definitiva estaríamos hablando de un sitio extraordinario, muy bien localizado, que además nos permitiría tener una zona amablemente conservada durante todo el año como un gran parque, un parque con aparcamientos, muy bien. Esta es la idea que tenemos, pero claro, entre quitar el ferial de la Peraleda, porque se empiecen a hacer viviendas y calles, y trasladarlo a otro sitio, además lo uno va financiado con lo otro, si no se hacen casas en un sitio, no se paga el ferial del otro lado, para que me entiendan. Estuvimos en la idea, barajando la opción de, mientras se hacía un cambio de recinto, usar lo que se ha usado siempre en Toledo, que es el recinto de La Vega y todo el eje peatonal que va desde Bisagra hasta la Plaza de Toros. La Plaza de Toros como recinto de espectáculos y todo ese eje, y tiene varias ventajas, aparte de que le pilla muy bien a todo el mundo y que es romántico y que además es muy querido por los toledanos, tendría una ventaja añadida, y es la demostración de que no tenemos problemas de tráfico, porque realmente simplemente pensar en poder cortar ese eje, que antes era pues como si se nos hubiera caído el agua en la horta que antes le decía, es en sí mismo un síntoma muy bueno, ¿no?, de la circulación, de la movilidad de la ciudad, ¿no? Pero bueno, estamos pintando números y pintando proyectos por si tuviéramos la necesidad del cambio. Va a depender mucho de la evolución del proyecto de Peraleda. Ajá. Me acaba de decir de cuando sean los vientos favorables, ¿cuándo puede ser eso? Bueno, nunca se sabe, no hay una ciencia exacta para combatir una crisis económica, y menos aún una como la que se nos ha presentado hace 5 años. Por tanto, independientemente de que unos lo hayan hecho con más ingenuidad, otros con más maldad, francamente es muy difícil abordar una situación como esta. Yo estoy muy preocupado, lo está todo el mundo. Toledo como ciudad está respirando mejor que otras. Es verdad que ha aumentado el paro, como en la mayoría de España, pero ciertamente la ciudad está con un nivel de dinamismo, de actividad tremenda, ¿no? Ponga en cuenta que hace muy pocas semanas he presentado un proyecto para hacer en el casco histórico ni más ni menos que un gran centro con 24 establecimientos nuevos. Aparte de que hay gente que quiera hacerlo, es posible, lo hemos facilitado, lo estamos ayudando, es que además seguimos considerando el casco histórico como un elemento motor de la ciudad. Por tanto, en Toledo el pulso vital, para entendernos, ha bajado respecto de antes de la crisis, pero está muy por encima de la media. El pulmón turístico y de servicios nos está manteniendo. Por ejemplo, centros comerciales como la Abadía, que hemos impulsado en los últimos años, han hecho, eso y el casco histórico están funcionando muy bien, y también Luz del Tajo, han hecho que 50.000 vehículos que antes iban a comprar a Madrid todas las semanas se queden en Toledo. Toledo se ha convertido en una alternativa comercial, en una capitalidad comercial y de servicios, ¿no? Vamos a presentar ahora un proyecto dentro de muy pocos meses para un nuevo centro deportivo en el polígono, que tiene, aparte de la ventaja como sí de servicios, tiene la ventaja de apuntalar a Toledo como una gran capital de servicios. Buena parte de la provincia y mucha gente de Ciudad Real viene aquí a comprar servicios y también a comprar literalmente en los comercios, ¿no? Estamos contentos por cómo funcionan las cosas. ¿Y por cómo van las cuentas? ¿También contentos en el ayuntamiento? Sí, bueno, vamos a ver, los ayuntamientos somos por definición pobres. Es más, si usted me escucha algún día decir que va bien la cosa, a efectos me dirá, no puede ir bien, porque si yo digo que van bien, automáticamente tendría que bajar los impuestos. Los ayuntamientos siempre tenemos esperando 50.000 problemas difíciles de atender. Por tanto, los ayuntamientos en su conjunto en España seguimos teniendo la misma parte de la riqueza que hace 30 años, el 13% del gasto.
cuando hemos aumentado y mucho las competencias, las capacidades, los servicios que prestan los ayuntamientos. El 70% de todo lo que gastan los ayuntamientos son Madrid, Barcelona y Valencia. Luego nosotros con 80 escasos millones hacemos casi milagros a lo largo de un año. Ahora, en medio de una crisis, yo cuando empecé de alcalde no se hablaba de crisis, pero me la chupé en la legislatura anterior, 3 años de dura crisis económica. Yo tengo que decirles que hoy tenemos menos presupuesto que cuando yo tomé posesión como alcalde, bastante menos. Hemos ajustado mucho, hemos hecho muchas cosas que están pensadas para optimizar los recursos. Hemos hecho casi 15 rotondas, por ejemplo. Le pongo un dato, fíjese que alguien podrá decir que es una tontería, no lo es. 15 rotondas. Si las 15 rotondas que hemos hecho en los últimos años y que vamos a seguir haciendo, u otras infraestructuras, las hubiéramos hecho con los criterios antiguos, tendrían petunias, césped natural, luz, bueno, no podríamos mantenerlas, aunque le parezca una tontería. Necesitaríamos 4 jardineros solo para ellas. Que hemos hecho muchas cosas que hacen que hoy yo pueda decir con tranquilidad que en plena crisis las cuentas de la ciudad están mejor que antes de tomar yo posesión con vacas gordas. ¿Aún así están bien? No, nunca van a estar bien. Ya me gustaría tener solvencia suficiente como para bajar los impuestos, etcétera. Cosa que, por cierto, no descarto. Bajar algún tipo de impuestos. ¿Alguna pista? Bueno, estamos estudiando, probablemente este año, esta sí que es una noticia clara, probablemente este año podamos ofrecer en la liquidación un remanente positivo de tesorería. Lo cual significa que este año, en plena crisis, sería el primer año en que el ayuntamiento ha gestionado con estabilidad presupuestaria en su historia, y que a lo mejor ofrecemos operación de tesorería positiva. Es decir, que no tenemos ni mucho menos la situación caótica que pueden vivir otras muchas administraciones, y eso nos permitiría en un momento determinado o bien moderar la presión fiscal o bien incluso bajarla. ¿No parecen malas expectativas? No, estamos aguantando mucho la situación, incluso a pesar del mayor problema que tenemos hoy, que es los impagos de otras administraciones. En Toledo ha crecido mucho la deuda, como en todas las administraciones, porque la decisión del Estado era irnos al banco a pedir dinero para pagar a proveedores. La verdad es que Toledo podría habérselo ahorrado si hubiera cobrado de la comunidad autónoma el dinero que nos deben, muchísimos millones, más de 16 millones. Ya le digo una cosa, si la Junta de Comunidades y Cospedal pagara a la ciudad los 16 millones que debe, yo me podría comprometer perfectamente a bajar los impuestos de manera sensible en el próximo año. El consejero de Hacienda dice en este mismo plato que bueno, se van a poner este año ya al corriente, precisamente eso del pago corriente a los ayuntamientos. Lo que pasa es que hay un gran atasco, dicen, en la tesorería de la administración regional. Bueno, ya, pero mire, de la misma manera que a mí la ley me obliga a, si no pago a la empresa de basuras, irme al banco, pedir dinero, pagarlo al 6% para pagar a la empresa, podrían obligar perfectamente a la Junta o al Estado u otras administraciones a que nos paguen a nosotros, que al fin y al cabo no lo deben, a cualquier administración, y sean ellos los que vayan al banco. Por tanto, el consejero de Hacienda lo que ha dicho es que este año esperan poder pagar los gastos de este año. No habla del pasado ni de los anteriores. Hombre, yo creo sinceramente que, valorando que la situación es difícil para todos, lo que no podemos es pagarle a los ayuntamientos, ¿no? Sean del PP o del PSOE, aquí está todo el mundo pasándolo muy mal, pero hombre, hay que cumplir con las deudas. En Toledo, hasta hace escasamente un mes, el mismo consejero de Hacienda que usted me menciona no estaba al corriente de pago de los impuestos de la Junta. La Junta no pagaba los impuestos a la ciudad de Toledo que nos debían hasta hace un mes, cosa que sí exigimos al resto de los ciudadanos. Ya se lo han abonado. Sí, en este último mes y medio hemos cobrado la parte de impuestos vigente, ¿no? Pero bueno, es que es lo mínimo elemental, pero con mucho retraso. Tengo que decir que sin recargo, ¿eh? Los ayuntamientos se sienten los parientes pobres de la administración. ¿Se Sí. podría esto paliar con esta posible, más que posible, reforma de la administración local, este anteproyecto de ley planteado? No, es penosa, no es penosa. Y la prueba evidente, yo conozco a muchos alcaldes del PP, gente con la que me llevo muy bien, porque yo, lógicamente, intento llevarme bien con todo el mundo, pero tengo amigos en todos los lados. Es una forma, digamos, de entender la política, y le voy a decir, hay mucha gente del Partido Popular muy molesta. Yo creo que una cosa es que el gobierno haya planteado desde el principio de la legislatura que tiene que hacer grandes reformas y se deba a ese argumento, y otra cosa es que para cumplir con ese eslogan nos metan un lío como el que nos está metiendo. Mire, una reforma del mundo local, de entrada, o se hace por consenso o mejor no hacerla, porque estamos hablando ni más ni menos que uno de los pilares que asientan la estructura del Estado, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que, de lo que decían
a lo que han planteado, hay unos cambios tan exagerados. Han vendido que iban a suprimir muchos ayuntamientos. Nada. Han planteado que iba a haber una bajada de sueldos de los ayuntamientos, cuando se ha demostrado que la mayoría de los concejales y alcaldes cobran muy por debajo del listón que está poniendo Montoro ahora. Esa es la realidad de la vida misma, ¿no? Por tanto, no está la solución ahí. Yo creo que empieza a haber una sublevación incluso de muchos dirigentes del PP, y me gustaría simple y llanamente que, como no es definitivo para la crisis, o sea, esto no va a ayudar en nada a la salida de la crisis. Por ejemplo, una cosa tan elemental como el gasto de los colegios. Los ayuntamientos limpiamos los colegios. Los limpiamos nosotros. Son competencia de la Junta, pero lo limpiamos nosotros. Bueno, alguien dice, vamos a que no haya competencias compartidas, cada uno que se encargue de lo suyo. Está bien, pero es que luego plantean que eso se hará dentro de 5 años. Luego no tiene que ver con la salida de la crisis. Espero yo que cuando lleguen estos 5 años hayamos salido de la crisis ampliamente, ¿no? En ese caso, discúlpeme, sí que estaría de acuerdo, por ejemplo, que ciertas competencias pasarán directamente a ocuparse de ellas en la administración regional. Sí, pero sin ningún problema. Si hasta ahora las competencias, por ejemplo, en guardería son de la comunidad autónoma. ¿Y qué ha ido haciendo la comunidad autónoma? Ponerse de acuerdo con los ayuntamientos para ampliar los servicios a través de convenios. Ojalá, pero las competencias tampoco son una ciencia exacta que uno dice, esto le toca a uno y otro a otro. La competencia en cultura. Cultura no es ¿quién es competente en la promoción cultural? ¿Solo la comunidad autónoma? ¿Solo el Estado? Somos competentes. Hay competencias que por su generalidad somos todos competentes, de alguna manera. Y hay otras que sí son más claramente de unas administraciones u otras, pero que se complementan, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo competencias, el ayuntamiento tiene competencias en bomberos, pero si mañana se está incendiando una nave en Olías, ¿salen los bomberos de Toledo o no salen? Porque en otras legislaturas los alcaldes anteriores dieron orden de que no se movieran los bomberos de Toledo. Yo he dado orden de que se muevan, y de que antes está la propiedad y la vida de la gente que las competencias, ¿no? Por tanto, ¿qué hacen nuestros bomberos? Los pagan los ciudadanos de Toledo. Pero si mañana hay un accidente mortal y hay que sacar a alguien de un vehículo antes del término municipal, en Vargas, en Olías, en Mocejón, ¿qué hacemos? ¿Salimos o no salimos? No, las cosas no son matemáticas. Lo que sí que pretenden que sean matemáticas las cosas es en los sueldos de los concejales y el personal eventual. En los últimos días han corrido ríos de tinta en torno a los sueldos del personal eventual y concejales liberados del Ayuntamiento de Toledo. Corríjame si me equivoco, ustedes llegaron a un acuerdo con el PP en el año 2011, en junio de 2011, para establecer el organigrama de la corporación municipal en cuanto a personal técnico. Lo que dice la ley, sí. Y bueno, cantidades que se iba a asignar a cada uno de los grupos municipales. Ahora desde el Partido Popular dicen que bueno, el equipo de gobierno pues se gasta casi 1.500.000 euros al año en sueldos de liberados y de personal eventual. ¿Sería posible modificar esto? Eso es la primera pregunta que le quiero hacer. Claro. Y después de esto, ¿cree usted que es conveniente, si es posible modificarlo? ¿Es conveniente? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Sí. No, mire, posible en la vida es todo. Incluso es posible que en vez de cobrar los concejales paguen por ir al ayuntamiento. O sea, todo en la vida es posible. La señora Alonso y el Partido Popular hablan sin ningún tipo de rigor. Me duele, porque hacer demagogia con estas cosas es relativamente sencillo. El problema es que la señora Alonso cobra del Ayuntamiento de Toledo lo mismo que un concejal, que el que se dedica a las limpiezas. Y lo único que hace a la semana son 2 ruedas de prensa para insultarnos. E incluso para decir que quitemos la liberación de los concejales. Yo no he visto un ejercicio de hipocresía tan elemental. Uno, yo como alcalde, primero, como alcalde no cobro, porque siendo senador opté desde el primer momento, a diferencia de otros, o como Cospedal, que siempre que se lo ha permitido la ley ha cobrado todos los sueldos posibles. Yo pudiendo porque puedo, he optado por cobrar solo uno. Lo digo porque es así, voluntariamente solo he cobrado en mi vida el sueldo, uno de los sueldos posibles, o retribuciones del tipo que sea. Punto 1. Punto 2. La señora Alonso y el Partido Popular tienen que decirle a la gente que la estructura de personal que trabaja, digamos, para atender a los ciudadanos, la gente que va a ver al alcalde, para organizar todos los actos, es la misma que tenía yo antes de ser alcalde. La misma, ni más ni menos, la misma, con menos sueldo. Por cierto, porque han bajado las retribuciones con los sucesivos recortes que ha ido habiendo. ¿Y saben lo que sucede? Lo que no dicen muchas mentiras, pero esta es una muy gorda, es que cuando nos pusimos a negociar, porque hay que hacerlo al principio de cada legislatura, los concejales liberados, lo que van a cobrar los grupos, las subvenciones, el único partido que pedía más que se subieran las subvenciones y que tiene más gente hoy dedicada y liberada
que antes es el PP. A mí me parece bochornoso. ¿Cómo puede intentar dar ejemplo? Esto solo forma parte de la campaña que le ordenan a Cospedal y todo, y Tirado ordenan al PP que estén todo el día insultándome, atacándome, con el motivo que sea. Pero fíjese, qué cosa más llamativa. ¿Cómo es posible que se fijen en el Ayuntamiento de Toledo, que tenemos lo mismo que antes, con menos retribuciones, y que además lo que se ha hecho aquí es acordado con el PP, fíjese lo que le digo, y al mismo tiempo se olviden, por ejemplo, de que el señor Tirado es presidente de la Diputación, su jefe de filas, es diputado, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, presidente de la Diputación, y a diferencia de este que le está hablando, que cobra una sola retribución, por cada vez que va a un pleno de la Diputación, aunque sea 10 minutos, cobra 1.500 euros. 1.500. Ha doblado la dieta por ir a los plenos de la Diputación respecto de lo que se cobraba antes. Hombre, me parece a mí que no se puede ser tan hipócrita en la vida. En cualquier caso, me dice usted que sí que sería posible modificarlo. No, y suprimirlo. Y que se supriman todos los sueldos de los políticos, por supuesto, sí, eso por supuesto. Eso se puede. Y le pregunto su punto de vista, ¿a usted le parece que está bien ahora mismo como está? A mí me parece simple y llanamente rastrero, que la misma persona, que es la señora Alonso, o el PP, que pidieron al principio de la legislatura que aumentáramos sus subvenciones, que ella y otros 2 concejales del PP por dar rueda de prensa desde la oposición, no por trabajar gestionando la ciudad, que ellos que pidieron más, que no quiero ni contarles lo que tienen otras administraciones, se dediquen simple y llanamente, cobrando de los toledanos, en vez de ganarse el sueldo, a trabajar en contra de los toledanos. A mí me parece rastrero simplemente hacer demagogia barata con esto. Por supuesto, si cualquier ciudadano usted le pregunta si deben cobrar los políticos, le dirían que no, por supuesto, que esto es un honor tan grande que es mejor que paguen por ir a las instituciones. Pero yo estoy obligado a ser serio, hombre, por Dios. Yo creo que me gano mi sueldo. Soy persona que trabaja, y lo que le pediría a la señora Alonso es que en vez de dedicarse a dar 2 ruedas de prensa, que haga algo un poco más, que trabajen un poco en serio de la ciudad. Por ejemplo, cuando se trata de decidir si tiene o no que abrirse el hospital, si hay que protestar por la paralización de las obras, si hay que defender las inversiones de la ciudad, hombre, pues que voten como concejales, que se ganen el sueldo, aunque cobren todos. ¿Va a haber finalmente expedientes? ¿Se va a abrir expediente de fiscalización de los grupos municipales? Bueno, me gustaría, porque mire, los grupos municipales tienen, cada grupo municipal tiene una serie de trabajadores, pues gente que atiende a ciudadanos, me parece a mí un derecho normal, y además yo defiendo que lo tenga también la oposición, Izquierda Unida, el PP, me parece que la política es digna y que al final la gente reclama una serie de servicios, reclama que la gente les atienda, eso solo se hace con personas. Por tanto, no criticando el fondo, lo que digo, yo no entro en esa demagogia, lo que digo es que además de eso hay subvenciones, y como quiera que ahora lo que está en cuestión, lo que todo el mundo está de los nervios es, y la gente está muy preocupada por la sensación que hay con el caso de Bárcenas y con el pago de sobresueldos y de sobres, que si quieren dejar tranquila a la gente para que sepan que el dinero público de la ciudad de Toledo, los concejales lo que cobran es lo que dice el reglamento y lo que dice el presupuesto, pero si quieren podemos hasta hacer una inspección para ver si algún concejal, el que sea, ha cobrado dinero público así, dietas, asignaciones de esas extrañas. ¿De quién depende? Que yo estoy dispuesto ¿Se habrá ese expediente de fiscalización? Depende, como lo regula la ley, la única manera de hacerlo sería por un acuerdo de los grupos municipales, que voluntariamente los 3 grupos los sometiéramos a la Fiscalía Pública, al interventor. ¿Y por parte de su grupo? Nada, sin ningún problema. Ya le puedo asegurar que nosotros no hay ningún concejal que se lleve ninguna sola asignación fuera de las que prevé la ley. Y me gustaría que lo pudiera decir también la oposición. Se lo tendremos que preguntar a ellos en cualquier caso. Le invito a que lo digas. Bueno, no nos queda mucho tiempo, tenemos que acabar, pero me gustaría, si me permite, aprovechar, ya que le tenemos aquí, preguntarle ahora como secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha sobre otro tema también que está de plena actualidad, que es el caso del PSOE en Ponferrada, que nos diera su opinión. Bueno, es muy lamentable, son de esos errores que se cometen en la vida, no deja de ser una cornada de las muchas que se lleva uno en política, ¿no? Incomprensible, incomprensible. Vistas las cosas seguramente desde la óptica de Ponferrada, pues seguramente habría que escuchar a los concejales para saber cuáles son sus razones para quitar al que está, ¿no? Yo soy muy poco dado a las mociones de censura, es un error lamentable que al fin y al cabo al menos ha significado también un reconocimiento y por tanto y un giro, ¿no? Aquí vemos cómo permanentemente hay gente que niega la realidad
o que hace 3 días mantenía a Bárcenas cobrando 21.000 euros al mes y además lo defendía y ahora resulta que es un apestado, ¿no? Curiosamente, las mismas personas. Aquí tiene una cosa buena y es que se ha metido la pata, no la mano, la pata, y afortunadamente se ha reconocido. Yo creo que eso tiene su valor y esperemos que sirva de lección para que no sea posible pactar nada, absolutamente nada, con gente que no respeta el más mínimo código moral. Y desde mi punto de vista, quien viola, quien persigue, quien acosa sexualmente, quien tiene esa represión social tendría que estar fuera de la política, sinceramente. Ahora, esto no deja sino la reflexión de que este señor acosador tuvo miles de votos en Ponferrada, después de haber sido denunciado y condenado, lo cual también llama a la reflexión de todos, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión y también volviendo a la ciudad de Toledo, que ha sido el tema principal que nos ha ocupado hoy, pues decir que Toledo no es solo una ciudad que escribe sobre su pasado, sino que escribe y muy firmemente sobre su presente. Sí, sin duda de ningún tipo. Toledo, tengo que decirle que es una ciudad que está, lo siento, personalmente de moda. Lo siento, lo notamos en la presencia de viajeros, de pasajeros, de pernoctaciones. Notamos que la ciudad está muy presente en el debate político nacional también. Estoy razonablemente contento. Está viendo todos los días proyectos. No hay semana, fíjese, que el alcalde de Toledo no reciba a alguien que viene a plantearle una idea o un proyecto, que con la que está cayendo, francamente significa tener claro que la ciudad de Toledo es una ciudad que está en alza. Hemos crecido en términos comerciales mucho en los últimos 3 años y en términos poblacionales. Solo se crece en población cuando se vive mejor en esa población. Nadie se va a vivir donde se vive peor.